Bueno, buenas tardes a todos, a todas, y sí, vamos a hablar de educación, algo a lo cual me he dedicado toda mi vida, desde maestro de escuela primaria en el Hogar Escuela de Ezeiza, en la escuela nocturna de la Isla Maciel, hasta después muchos años en la UNESCO, casi 28 años en la UNESCO. Y en los últimos, bueno, acá volví a mi país como director del IPE, luego secretario de Educación, ministro. Y en todos esos años me tocó participar, promover declaraciones, propuestas destinadas a esto que hoy estamos discutiendo, que es una educación de calidad para todos. El último capítulo de este proceso es el de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que es a nivel mundial, a nivel internacional, el último acuerdo que se ha tomado entre diferentes gobiernos, organismos no gubernamentales, las agencias de Naciones Unidas. Todos están de acuerdo en que efectivamente hay que promover una educación de calidad para todos. Y esto hoy, siglo XXI, nos coloca ante desafíos que son nuevos, porque muchos tenemos desafíos del pasado, pero hoy tenemos desafíos nuevos. Educar en el siglo XXI, dar una educación de calidad del siglo XXI implica enfrentar, por ejemplo, el desafío de aprender a aprender, porque ya no va a ser como antes, que lo que aprendimos en la escuela o en la universidad nos va a servir por muchos años. Vamos a tener que educarnos a lo largo de toda la vida. Y si esto es así, quiere decir que el gran desafío que tiene la escuela entendida en sentido general, es enseñar el oficio de aprender, porque eso es lo que vamos a tener que hacer. Ahora, junto con estos desafíos nuevos, reconozcamos que todavía no saldamos desafíos que son propios del siglo XIX. Entre los objetivos del milenio dice que hay que universalizar la escuela primaria. El objetivo de universalizar la escuela primaria es un objetivo del siglo XIX. Nuestro país se lo propuso en 1884 con la ley 1420. Hoy, 2010, todavía tenemos en nuestro país algo que está incluso por debajo de la escuela primaria, incompleta. Tenemos casi 700.000 analfabetos, que es, insisto, un desafío del siglo XVIII, podríamos decir. Junto con estos tenemos que enfrentar los nuevos. Y estos desafíos, estas deudas incompletas tienen que ver, por ejemplo, en nuestro país con el hecho de que casi 70% de nuestros jóvenes no terminan la escuela secundaria en tiempo y forma. Hoy la escuela secundaria es obligatoria, porque sabemos, así como en el siglo XIX la primaria era el piso, el mínimo educativo necesario para desempeñarse como ciudadano, para desempeñarse en el mercado de trabajo, hoy, con menos de secundaria terminada, las posibilidades de caer en situación de pobreza son muy fuertes. Se ha elevado. Ahora tenemos, en ese sentido, por delante una deuda importante que saldar con muchos de nuestros jóvenes. De la misma manera que tenemos deudas importantes que tienen que ver con la calidad de la educación. Por ejemplo, todos los datos de las pruebas nacionales que se toman, las pruebas internacionales indican que los resultados que estamos teniendo en lengua, en matemáticas y en ciencia, que son los aprendizajes básicos, son bastante mediocres. Y esta mediocridad en los resultados está ocultando enormes desigualdades. Aquí he puesto solo un dato, ¿no? Por ejemplo, los niveles de repetición, pero cualquier dato, cualquier dimensión educativa que ustedes quieran analizar, si la comparan con la condición social de la familia, de los alumnos, van a encontrar diferencias enormes. Los pobres pasan menos años de estudio, desertan y abandonan antes, tienen resultados muy bajos. Tienen, por ejemplo, ayer salió los datos en un diario sobre el acceso a Internet. Chicos con escuela primaria o población con escuela primaria, 80% no tienen nunca acceso a Internet. La desigualdad es una de las lacras más importantes que tenemos desde el punto de vista educativo en nuestra sociedad. Todos estos datos
son un problema si yo quiero una sociedad más justa, si no, no son un problema. Todo esto es problema si lo que quiero es construir una sociedad más justa. Insisto sobre este punto. Y la idea de adhesión a la construcción de una sociedad más justa tenemos que considerarla. Porque es cierto, retóricamente todos estamos de acuerdo que queremos sociedades más justas, pero luego en la práctica, en términos de comportamientos reales, en términos de demandas, en términos de lo que cada uno pide, la situación cambia. Y esto pasa en los niveles más altos como en los niveles más bajos y no tiene que ver con perversidades y con nada. Yo les puedo decir, por ejemplo, de directores de escuela que me dijeron, como ministro, me costó tanto trabajo echarlos y ahora usted me los trae de vuelta y encima con una beca, cuando le damos becas a los chicos que habían desertado para que volvieran a la escuela. Entonces, tenemos que promover adhesión a la idea de sociedad más justa. Y esto supone eliminar la pobreza, eliminar la desigualdad. Pero ¿cómo se produce la pobreza o cómo se reproduce la pobreza? La pobreza no es una enfermedad, la pobreza es algo, es un fenómeno social que tiende a reproducirse. Y hay un círculo de reproducción de la pobreza que es bastante, si uno lo quisiera esquematizar, comienza en una familia pobre. Una familia pobre, padres desempleados o con empleos de bajos ingresos, vivienda pobre, baja salud, una familia que vive en condiciones de vida materiales pobres. Tiene hijos. Y esos hijos normalmente asisten a una escuela también pobre. Pobre en tiempos de escolaridad. No van todo el día a la escuela como van los que van a las escuelas privadas de clase medio alta. No está bien equipada la escuela. Los maestros, los directores cambian permanentemente porque nadie quiere ir a trabajar en esos lugares. Alta rotación de personal. La escuela en su conjunto pobre, que obviamente produce en esos chicos resultados pobres. Bajo rendimiento, repiten de grado, abandonan antes, tienen bajos logros de aprendizaje en matemáticas. Bueno, con esos resultados educativos pobres, ¿qué es lo que obtienen? Y obtienen empleos pobres, empleos precarios, de bajos salarios, que no tienen demasiada complejidad desde el punto de vista de las calificaciones que les requieren. Con ese salario pobre forman otra familia pobre, que es este círculo, insisto, de reproducción de la pobreza, es el que hace que tengamos este fenómeno desde hace mucho tiempo. Disminuye, sube, etc., pero es un fenómeno crónico en el mundo. Ahora, ¿cómo rompemos este círculo? Esta es la gran pregunta. Y aquí es donde interviene la educación. Este círculo yo puedo romperlo si ofrezco una educación de muy buena calidad a los chicos y a las chicas que vienen de familias pobres, que les permita entonces poder entrar en el mercado de trabajo y desempeñarse como ciudadanos en otro nivel y romper este círculo que me está ahí marcando la reproducción de la pobreza. Por eso digo que una educación de calidad para todos no es un proyecto educativo. Es un proyecto de sociedad. Esto no es un proyecto pedagógico. Tiene que formar parte, para ser exitoso, de un proyecto de construcción de una sociedad. No es solamente educación. Ahora, si lo quiero hacer, claro, la gran pregunta es ¿qué educación? Porque no es cualquier educación, no es, obviamente, una cosa de más años de estudio. Y fíjense, acá yo quiero señalar 4 grandes puntos. El primero de ellos es empezar lo más temprano posible. Los primeros años de vida son decisivos, antes de que entren a la escuela. Ahí es donde se forma el núcleo de desarrollo cognitivo básico. Cuando ya llegan a la escuela no es imposible, obviamente, superar esos déficits, pero es muchísimo más difícil que si yo trabajo en los primeros años de vida. Fíjense ustedes, los datos más impresionantes de los países que tienen altos niveles educativos con alta equidad social son normalmente los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega. Cuando uno va y analiza por qué les va tan bien
no comparado con nosotros, comparado con Francia, con Inglaterra, con Alemania. La explicación está en lo que hacen antes de que los chicos entren a la escuela, en los primeros años de vida. A partir del primer año de vida entran en instituciones que son mucho más homogéneas que las familias y que permiten un desarrollo cognitivo, emocional, etcétera, que los pone, cuando llegan a la escuela, en mucho mejores condiciones y más igualitarias. Segundo punto en esta educación es la que tiene que ver con la calidad, con los contenidos. Tenemos que superar el déficit de la alfabetización en lectoescritura sin ninguna duda, pero hay dos alfabetizaciones siglo XXI hoy que son fundamentales: la alfabetización científica, la alfabetización digital. Hoy formación científica es formación ciudadana. No es como antes, que era para los que les gustaba o querían la ciencia. Hoy, entender de estos temas del medio ambiente, de la política económica, etcétera, exige estar científicamente alfabetizado. Tenemos que poner la alfabetización científica en los niveles obligatorios de la educación, que son donde va todo el mundo. Y lo mismo la alfabetización digital. No se concibe un ciudadano del siglo XXI que no sepa manejar las tecnologías de la información. Porque va a pasar lo mismo que cuando se inventó la imprenta. Cuando antes de la invención de la imprenta no hacía falta saber leer y escribir para enterarse de lo que pasaba. Cuando se inventa la imprenta y el libro, la alfabetización surgió como una necesidad y un derecho. Bueno, hoy pasa lo mismo con el tema digital. Es un derecho. Si no lo hacemos, si no alfabetizamos digitalmente en forma universal, estamos dejando fuera del circuito por donde pasa la información a las personas que no estén científicamente alfabetizadas y digitalmente alfabetizadas. Tercer factor, los maestros, los profesores. Necesitamos docentes comprometidos con los resultados. Podemos poner edificios, equipamiento, más horas de clase, más libros, pero todos sabemos que finalmente la calidad de la educación la definen los maestros y los profesores. Ningún país tiene una educación de mejor calidad que la calidad de sus maestros. Y acá necesitamos entonces una fuerte prioridad en políticas integrales para los docentes, que significan condiciones de trabajo, formación, carrera docente, pero fundamentalmente esta idea del compromiso con el resultado. Que no me sea indiferente si un alumno aprende o no aprende. Esta es la clave del compromiso docente. Y el último factor es un factor más bien político. Esto tiene que ver con el hecho de que no hay ninguna posibilidad de tener políticas educativas exitosas si no son políticas del mediano o largo plazo. O sea, políticas que no estén sujetas a periodos gubernamentales. Las políticas educativas exigen plazos que no son los plazos de los gobiernos. Por eso es que entonces es fundamental que en una sociedad haya un gran pacto, un gran acuerdo, con metas a 10 años, a 15 años y que se comprometan a cumplirlas, sea quien sea que esté en el gobierno en el momento que le toque estar. Este es un pacto fundamental que es necesario realizar a nivel político, no solo entre los partidos. Son los partidos políticos, son los empresarios, son los sindicatos, las iglesias, las organizaciones no gubernamentales. Es un pacto de sociedad. Este es, el tema educativo en su conjunto, el gran desafío que tenemos para hacer de la educación esa variable clave en la ruptura del círculo de reproducción de la pobreza. Por eso es que se insiste tanto, y mucho más en este siglo XXI, que ha puesto en la información y el conocimiento la clave del desempeño económico y del desempeño ciudadano. Las dos cosas. Para desempeñarse en el mercado de trabajo en puestos complejos técnicamente hay que estar educado, y para desempeñarse como ciudadano en democracias fuertes, reflexivas, también es fundamental estar educado. Por eso es que quiero, aparentemente, con todas estas dimensiones, factores, decirles, y escuchando algunas de las exposiciones de esta mañana, que lamentablemente en educación no hay una bala de plata. No hay algo que uno hace una sola cosa y ya con eso resuelve los problemas. No existe eso. La pobreza es un tema complejo, sistémico. Por eso exige también estrategias sistémicas. La educación sola tampoco va a arreglar este problema. Hay que intervenir en la educación, por supuesto,
Pero si después esa persona educada no encuentra puestos de trabajo genuinos, si no hay una democracia que le permita su desempeño ciudadano, la experiencia ya la tuvimos en nuestro país, de desarrollos educativos sin que vaya acompañado por desarrollos sociales que hagan de esto, insisto, la construcción de una sociedad más justa, más solidaria, más cohesionada. Entonces, no hay una bala de plata. Hay que hacerlo todo, hay que definir la secuencia, pero sí es cierto, creo que en ese punto podemos estar todos de acuerdo, que si bien esto es difícil, es necesario, es absolutamente necesario si es que queremos construir una sociedad justa, si es que queremos vivir juntos en una sociedad más digna. Si no lo hacemos, estamos comprometiendo el futuro, porque la educación tiene una gran particularidad, anticipa el futuro. Si yo quiero una sociedad justa de aquí a 10, 20 años, tengo que tener ahora una educación justa, que permita efectivamente que los que salen a la sociedad salgan ya más homogéneamente preparados que si tuviéramos una educación altamente fragmentada y desigual. Entonces, es necesario. Y si es necesario, déjenme terminar con esto, tiene que ser posible. Tenemos que hacer que esto sea posible, entre todos, comprometiéndonos todos, cada uno desde su ámbito de acción y desde el de ustedes. Dijeron, bueno, ¿qué pueden hacer? Yo creo que es fundamental que aumentemos la calidad de la demanda educativa, que haya demandas educativas de mayor calidad. No es posible que estemos discutiendo por el baño, el patio, el techo de las aulas. Es necesario que empecemos a discutir sobre cómo mejoramos matemáticas, lengua, ciencias. Esos son los problemas que tenemos que ir resolviendo. Por eso digo que tiene que ser posible porque es necesario. Y en eso nos comprometemos todos. Muchas gracias.